una magnífica exposició en la qual se representa la trajectòria de les 4 generacions de la família de Lambert que han estat vinculades a aquest món, a aquesta Arcàdia, a Xàbia. L'exposició, com dic, és una exposició molt completa, ja la podran veure. Estem especialment orgullosos d'aquesta exposició, però també de les publicacions que ens envolten. El catàleg de la pròpia exposició i el llibre dedicat al patriarca de la saga, el més vell de tots, és un magnífic llibre que a mi personalment m'ha encantat pel seu contingut i perquè tinc una certa retirada cap a aquests temes. Es convida també a que el disfruten tan conforme se disfruta yo. Primero os quería dar las gracias de estar aquí y deciros lo feliz que estoy viendo la exposición. Yo tenía miedo de marcharme sin poder reunir todo esto. Gracias al Mubin, a Pepe, que hemos batallado mucho, porque cada vez que yo le enseñaba un cartón con cosas dentro, me decía, no me enseñes más, no, déjate, que ya tengo bastante. Yo pensaba que iba, como todas las exposiciones que se han hecho de mi padre, coger acuarelas de Javea con el Bongo, que son preciosas, con la luz, con el sol, las vistas de noche con las montañas, que las podías acariciar. Pero lo que le interesaba no fue eso, en prioridad. Lo que le interesó es mostrar el abuelo, arquitecto, que ha hecho y dibujado las características importantes de los países en los que ha viajado. Hace ya muchos años, como ya también les han dicho en esta mesa, que Mila se empeñó en que su padre y su abuelo, y en definitiva toda su familia, ocuparan el lugar que les correspondía. Ella quería contarnos lo que vivió siendo muy pequeña, lo que su padre y su abuelo hicieron por una tierra que por aquel entonces era casi virgen, y ha querido hacerlo a través de sus ojos, de sus propios ojos, de sus recuerdos, de sus voces del pasado y también del presente. Y yo le tengo que dar las gracias, la Diputación le tiene que dar las gracias, este museo le da las gracias porque nos ha abierto muchísimas veces su casa de París de forma desinteresada, nos ha abierto su casa de Javia, en definitiva nos ha abierto todo su mundo, que a partir de ahora será, como no, el nuestro, y que esta tarde podrán conocer muchos valencianos, como era el deseo de Mila y, como no, como es el deseo de esta casa y de esta institución.